Yo voy a empezar por el principio. Primero, yo no tengo orden. Entonces, en el momento que me pierda, alguien me llama la atención y me dice, vuelva y entre, porque quién sabe dónde voy a terminar hoy. Y ahora contaba que yo soy alumno de Manuel Mejía Vallejo. Y una vez que invitamos a Manuel a dictar una conferencia sobre Porfirio Barba Jacob, estaba montando yo un espectáculo sobre Porfirio y él era experto en Porfirio, entonces, maestro, venga, ayúdenos. Y empezó a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Me dice, mono, ¿qué horas son? Y dije, Manuel, ya son las 10 de la mañana. Ya se había tomado pues una botella de aguardiente, ¿cierto? Pero quiero decir, más o menos ese es el orden que yo voy a tener. ¿A qué hora vamos a acabar? Yo vengo de la familia más conservadora, de la provincia más conservadora, del departamento más conservador y del país más conservador de América. O sea, a mí me educaron para papa. A mí no me educaron sino para papa. Ni para obispo, pues, no, era así. Y entonces estuve 11 años en un colegio totalmente convencional, de misa diaria, comunión diaria, y por la noche lo recibían a uno era con el rosario. O sea, esa fue mi juventud, mi infancia y mi juventud. En la década de los 60, al final de la década de los 60, algo le pasó a la corteza terrestre y se calentó. Y eso, yo no sé cómo, pero transmitió unas nuevas cosas al pensamiento de la juventud. Ahí nos calentamos, se calentó el parche, como dicen en Medellín, y la década de los 60 fue una explosión de juventud con unas nuevas visiones del mirar el mundo. Entonces ahí tenemos pues toda la cosa del rock, tenemos la cosa de la marihuana, de la liberación sexual, tenemos la cosa del marxismo, la cosa del psicoanálisis, todos los pensamientos, toda esa revoltura hermosísima de pensamiento. Yo no sé cómo llegó a derrotar ese pensamiento convencional, y el día que yo terminé bachillerato tenía beca y paso directo a la Facultad de Arquitectura de Bolivariana, y dije, no, yo voy para la Nacional, punto. No sé por qué, pero yo me quiero ir para la Nacional. Soy el primero de mi generación, de 64 primos que somos, el primero que se atrevió a estudiar en una universidad pública. Y eso fue el escándalo. O sea, en mi casa eso fue el escándalo. Cuando llegan esos muchachos, entró a la Nacional, apareció el demonio. Y ese día empezaron las dificultades para ellos. Y la felicidad para mí, porque encontré un mundo completamente distinto. O sea, encontré un mundo de gente que quería vivir, de gente que tenía los vicios de vivir como yo los tenía y los quería vivir. Y ahí, de pronto, en ese enredo de ese calentamiento global, apareció para mí uno de los personajes más importantes de mi vida, que es el maestro Pedronel Gómez. Pedronel era el regente de la Facultad de Arquitectura. No era el decano porque él fue el fundador y ya había dejado la decanatura, pero seguía siendo profesor y era como el tutor nuestro. Y ese personaje es una raya en la vida de cualquier persona. Encontrarse un artista del tamaño de Pedronel, que yo conocía desde niño, porque en Medellín los murales de Pedronel estaban en los bancos, estaban en los sitios públicos, entonces siempre conocí y creo que fueron las primeras mujeres desnudas que tuve oportunidad de ver, las mariqueras de Pedronel. Entonces, pues para mí ya era importante. Y Pedronel era un encanto de persona, además de una cultura inmensamente grande, y nos animó siempre, a todos los jóvenes de la facultad y de la Universidad Nacional, nos animaba a ese nuevo pensamiento. Y entonces él no tenía miedo de que hiciéramos paro, él no tenía miedo de que hiciéramos huelgas, él nos acompañaba a los desfiles, nos acompañaba a todas partes y disfrutaba mucho con todos los jóvenes. Y nombraron por esos días
de director de teatro de la Universidad Nacional a Jairo Rinaldiño. Aquí quiero hacer un paréntesis. Medellín es una ciudad que creció prácticamente en el siglo XX. O sea, Medellín no existió. Era un pueblecito con una catedral pequeña, que es la Candelaria, un pueblecito de 60.000 espectadores a principios del siglo XX, capital del departamento de Antioquia, de la provincia de Antioquia. Había sido ciudad de Antioquia primero, después Río Negro, dos ciudades que quedan cerca de Medellín, pero Medellín no, Medellín era un cruce de caminos entre Santa Fe y Río Negro. O sea que Medellín no tuvo una colonia interesante, no tuvo colonia, digamos, de verdad, la verdad no tuvo colonia, es una ciudad de 400 y pico de años, pero era simplemente un cruce de caminos entre las dos capitales, Río Negro y Santa Fe. Y allá nunca se arraigó el teatro, nunca. ¿Por qué? Porque éramos unos caminantes, los antioqueños éramos los caminantes, y fuera de eso fuimos a las minas. Y como decía muy bien Ospina Rodríguez, en las minas no brilla el pensamiento, lo que brilla es el orden, ¿sí? Entonces, en Antioquia nunca se arraigó el teatro, no fue una compañía española, no llegaron intelectuales interesantes, no llegaron escritores, no, eso fue simplemente eso. Entonces, cuando Jairo Aníbal llega a Medellín, podemos decir que en Medellín nunca había teatro, nunca hubo teatro, nunca hubo. De pronto, dos judíos ricos del Club Unión, que tenían posibilidad de ir a Nueva York, veían una obra de Miller y entonces la montaban ahí para sus amigos, todas súper aficionadas, que no tenían ninguna importancia. Cuando Jairo llega a Medellín, viene de haberse ganado el Premio Mundial de Teatro en Nancy, con una obra emblemática del teatro colombiano que es El Monte Calvo, que es una obra sobre el Batallón Colombia que participó en la guerra de Corea hace 60 años. En estos días se celebró el armisticio de esa guerra. Es una obra emblemática, con ella se ganó el Festival Mundial de Teatro. Y llega a Medellín nombrado por influencia de Pedro Nel Gómez en la Universidad Nacional. El encuentro con Jairo entonces es también una cosa muy hermosa, porque Jairo es un saltimbanqui, criado en circos de pueblo, alumno de titiriteros populares que pasaron por este país sin ningún cartón, y Jairo se convierte en un personaje muy interesante para el teatro colombiano, porque es un hombre de gran creatividad, muy contestatario, y llega a Medellín, y entonces alrededor de Jairo se arma todo un combo muy interesante con toda la intelectualidad antioqueña, y en el grupo de la Universidad Nacional, con toda esa ebullición de ese pensamiento joven, pues ahí nos reunimos, diríamos, con falsa vanidad, nos reunimos lo mejorcito que había en y ahí se crea un fogón de pensamiento muy interesante, que no solamente toca con el teatro, sino con el cine, con un personaje muy importante en Medellín, que es Alberto Aguirre, que muere hace poco. Alberto fue el primer editor de García Márquez. Alberto fue crítico de cine, fue narrador deportivo, fue periodista, fue abogado, editor, librero, personaje renacentista, digamos, con un pensamiento tan íntegro que nos ayudó mucho también a conocer el mundo en los cineclubes de la época, con Manuel Mejía, con este tipo de personajes que eran librepensadores, gente abierta, los únicos librepensadores de la capilla de Medellín. Entonces, alrededor de eso se arma un fogón muy bonito, que es esta cosa del teatro universitario. Mi pregunta siempre, hoy, 45 años después, es: ¿y yo por qué resulté haciendo teatro? No tengo la más remota idea. No tengo la más remota idea. Cuando yo terminé bachillerato, había visto dos obras de teatro. Una dirigida por una prima mía que estudiaba ahí en un colegio en el Poblado y que me ayudó mucho a vivir, porque uno siempre se enamora de las primas. Pero ella estaba en cuarto de bachillerato y montó una obra que se llama Mancebo que casó con mujer brava, de un autor interesante, mediocre, que es Casona. Y al final de ese mismo año, otra obra de Casona, también estudiantil, en un colegio cualquiera en Medellín, de Los árboles mueren de pie o Barca sin pescador, del mismo autor. O sea, eso fue toda mi relación y mi historia con el teatro. ¿Por qué termino yo haciendo teatro? No tengo la más remota
A muchos años después que me encontré en Londres con una recua de culicagados todos vestidos de pantalón cortico y de corbatica, camino a los teatros a las 3 de la tarde a ver a Glenda Jackson, a Laurence Olivier, a los grandes del teatro inglés y a ver a Shakespeare. Decía yo, pues es que esos niños van a terminar bachillerato después de haber visto 15 o 20 obras de Shakespeare, pues si no son actores, entonces que les piquen caña. Pues, pero uno terminar de actor en Medellín, terminar haciendo teatro, algo raro pasó, algo raro pasó. Digo yo que eso es un llamado genético, es una cosa que uno tiene por allá muy adentro, es una cosa que he ido descubriendo, que no solamente los actores tenemos eso, sino que el público también viene inscrito con el alma del teatro. Y ahora al final de la charla, que voy a hablar del problema del público, también he descubierto que el espectador tiene por allá, en una curvita de la cadena, un genio que se sale y dice, yo quiero ver teatro y esto es mi vida, y se vuelven unos espectadores que se enloquecen con el teatro. Algo pasa en el alma del ser humano con el teatro. Entonces ahí viene esa cosa en la universidad. Ese movimiento que empieza en el 68, año en que yo entro a la universidad, es una cosa muy hermosa, porque no es Medellín, no es Bogotá, no es Colombia, no es América Latina, es el mundo entero. ¿Sí? Entonces en París se levantan los jóvenes en el famoso movimiento de mayo del 68. Eso pues puso a De Gaulle en las puertas, fuera del gobierno. ¿Sí? André Malraux, que era el ministro de Cultura, le tocó aguantar esa situación. París se revolucionó, todos los estudiantes estuvieron en la calle viviendo durante meses, ¿sí? Se tomaron todo París y lograron de todos modos una expresión nueva en el pensamiento que recogió además intelectuales de la talla de Sartre, por ejemplo, ¿cierto? Que estuvo con ellos acompañando. En Argentina estuvo todo el movimiento de Córdoba, en México pues la famosa masacre de la Plaza de las Tres Culturas, bueno, y en el mundo entero, con todos esos nuevos pensamientos que enfrentaban una sociedad que se había conservadurizado profundamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? O sea, se había anquilosado, y éramos herederos entonces de una cosa también muy fofa en el pensamiento, porque pues si bien se logra derrotar al nazismo y al fascismo, de todos modos el mundo queda hastiado de confrontaciones y todo eso, y entonces entra en un letargo que dura pues esos 20 años, hasta que nuevamente la juventud revienta, y ahí aparecemos nosotros a hacer teatro con Jairo Aníbal Milla. Lo primero que Jairo nos propone es hacer una obra que es La Masacre de Santa Bárbara. Santa Bárbara es un pueblito cerca de Antioquia donde está la fábrica cementera, una de las fábricas cementeras más importantes del país, que es el Cairo, y siendo Belisario Betancur ministro de Trabajo, Gómez Martínez, que es el dueño del Colombiano, gobernador de Antioquia, rompen la huelga con el ejército para sacar cemento porque la construcción estaba paralizada. Por encima de todas las normas legales, por encima de toda la protección legal que podían tener los trabajadores en esa huelga, y allí hay unos muertos, entre ellos una niña de 11 años, María Elvira Zapata, y sobre esos acontecimientos Jairo escribe una obra. Eso para la universidad fue duro, pero para Medellín fue mucho más duro, pero para mi familia fue muchísimo más duro. Para la universidad, porque de todos modos el señor Gómez Martínez, el señor Belisario Betancur, pues toda esta aristocracia de este país se veían ahí ridiculizados por unos saltimbanquis jovenciticos en cabeza de Jairo, que también era un muchacho, y lo único que no se aguanta la oligarquía es que se burlen de ella. O sea, la oligarquía aguanta que uno la insulte, la oligarquía aguanta que uno le contradiga, la oligarquía aguanta cualquier cosa, menos que uno se burle de ella. Porque es que sentirse ridículo es una de las cosas peores del mundo. Y la obra era una burla, ¿sí? Donde esos personajes eran unos cabezones inmensos, construidos por un buen
escultor nuestro, que es Oscar Rojas, recogiendo mucho la tradición de las fiestas populares. Entonces era una especie de carnaval trágico, muy hermoso, y eso no se lo aguantó la universidad. Eso le dolió muchísimo a la universidad que nos burláramos en esa forma. Salvo voces como la del maestro Pedro Enel Gómez, que nos decía que eso así debía ser Grecia, eso debía ser, las comedias griegas debían ser como lo que ustedes están haciendo. De resto, ya la universidad no se aguantó eso y le cancelaron el contrato a Jairo Aníbal Guzmán a raíz del montaje de la masacre de Santa Bárbara. Yo, para la universidad fue muy dura porque se rompe además un cierto acuerdo democrático entre directivas, estudiantes, profesores y este nuevo movimiento que nos permitían hacer muchas cosas dentro de la universidad. Pero ahí es el quiebre, en 1970, cuando presentamos la masacre de Santa Bárbara. Ahí le cortan a Jairo el contrato. Obviamente Jairo queda, ya es un hombre mayor, con familia, etcétera, etcétera, ve amenazada su estabilidad. Sin embargo, Jairo se queda en Medellín haciendo la aventura siguiente. Digo que para Medellín fue muy complejo también recibir una obra como la masacre de Santa Bárbara, porque es que el periódico El Colombiano en Medellín es como decir palabra de Dios, ¿cierto? Es que la familia Gómez Martínez en Medellín, oiga, Gómez Martínez, o sea, ya no se dice Gómez, sino Gómez Martínez, o sea, retintín de blancos de Santa Fe de Antioquia, ¿sí? Los dueños, ¿sí? Y el periódico El Colombiano ha manejado la política conservadora toda la vida. Ellos son los que ponen gobernadores, alcaldes, que se ponen, traen para acá, traen para allá, y ese señor pues fue canciller de la República, fue toda esa cosa. Entonces, que unos saltimbanquis se burlen del patriarca antioqueño fue muy duro para esa sociedad, hasta tal punto que el periódico El Colombiano, después de nuestro regreso de aquí de Bucaramanga, en un festival nacional de teatro, el periódico El Colombiano saca una separata de 4 páginas explicando la participación de Fernando Gómez en la masacre de Santa Bárbara y acusándonos a nosotros de mendaces, de todo. Y digo que fue traumático para mi familia porque el día que llegó esa separata, porque en mi casa lo primero por la mañana que se hacía era leer El Colombiano, antes de persinarse, entonces leía El Colombiano a ver qué dice el editorial del Colombiano, y ese día el editorial era eso. Y cuando encuentra a mi familia que yo soy parte de eso, ¿sí? Con 2 agravantes. Primero, mi papá, que había sido un fracasado en todos los negocios durante 30 años, mi papá los quebró todos. Inclusive mis tíos le decían: ay, Fabio, por favor, no vas a sembrar café, que quebrar la economía del país. Entonces terminó de gerente de transporte de Cementos El Cairo ese año anterior. Entonces, eso en mi casa, pues que estuviéramos, que un hijo suyo estuviera metido con el sindicato contra el papá, eso era una cosa muy grave. Y que fuera de eso estuviera insultando al señor Gómez Martínez y al señor Belisario Betancur, que eran los señores que eran los padrinos de mis primos. Porque mi tío, y aquí van a entender por qué digo yo que la familia más conservadora, mi tío se llamaba Jaime Sanín Echeverri, del ideólogo del Partido Conservador, el que escribía los editoriales del periódico La República. O sea, más o menos pues entiendan de qué estoy hablando. Y ellos tuvieron unas aventuras juveniles, todos de la misma edad. Las aventuras juveniles de los años 40 eran apedrear los teatros donde se presentaban los avances de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, con la bandera nazi boleándola por Medellín. Jaime Sanín Echeverri, Belisario Betancur y el señor Gómez Martínez. Entonces, eso fue la catástrofe, ¿cierto? Una catástrofe para todo el mundo. Ese día terminó mi vida familiar. O sea, ese día, en las horas de la tarde, cogí 4 corotos y me fui para un inquilinato de estudiantes a vivir lo que siempre había querido, que es poder tener libertad, estar por fuera de ese mundo completamente conservador, opresivo, que impedía que pudiera ser libre y poder
Ahí empieza mi vida realmente en el teatro. Es el día que ya no tengo ataduras con una relación familiar o una relación social y que entiendo claramente que mi vida está esto fuera de eso.